de las realidades más dolorosas de nuestro país es la pobreza extrema en la que muchos están sumergidos. Es de profundo dolor ver a personas en condición de calle. Es muy triste ver que hay familias que no tienen nada para comer. Pero en lo personal no hay nada que me duela más que ver a un niño en condición de calle. Hay algo sumamente trágico al ver niños así. Su niñez ha sido totalmente truncada, la felicidad de la infancia ha sido manchada de dolor, necesidad, abusos. Y lo peor de todo es que las vidas de estos pequeños probablemente nunca mejorarán. Ese sector social de la población queda entrelazado con la delincuencia, el crimen, la injusticia de nuestro país. Pero cada vez que vemos a niños de la calle o familias que están tiradas en el suelo pidiendo dinero, quiero que quede algo muy claro. Como ciudadanos del reino de Dios, cuando vemos a niños, madres en la calle, debemos gemir en lo profundo de nuestros corazones por un mejor rey. Queremos un mejor reino. Este mundo corrupto se traga a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Amigos, no es normal ver estas imágenes en las calles. Son personas como tú y como yo, creadas a la imagen de Dios, tienen dignidad aunque parezca que no tienen nada. Y es nuestra responsabilidad dolernos por ellos y ayudarlos en las maneras más prácticas que podamos. Espero que nadie que venga a Gracia Abundante evite a estos niños y a estas madres cuando pasamos por la calle. Si estás comiendo en una taquería y llegan estos niños a pedir dinero, o si está una mamá con su bebé afuera del metro, o si un pequeñito está tocando un acordeón, tú no te sigues de largo. Tú te detienes y haces dos cosas. Número uno, ora: Señor Jesús, ven pronto. Número dos, les das de comer y de beber y de vestir, les ayudas. Y les decía, el texto que estamos por estudiar nos va a mostrar una sociedad que se comía a los pobres, a las viudas y a sus niños. Vamos a ver a una sociedad que decía que quería que Dios regresara, pero en su diario vivir mostraban que no querían nada de Dios, querían solo lo que les convenía. Pero cuando se trataba de expandir el reino de Dios en este mundo, no se interesaban en lo más mínimo. Vamos a ver a un Israel que está totalmente sumergido en egocentrismo, solo piensan en ellos mismos y por lo tanto creían que el mundo giraba alrededor de ellos, pero hoy Dios les va a mostrar que no es así. Hoy vamos a ver a Dios declarar por qué, va a declarar Dios que está por interrumpir la triste historia de la humanidad para crear un nuevo reino, y hoy Dios le va a decir a este Israel: el rey ya viene. Y el sermón de hoy es un sermón que nos va a ayudar a ver que la maldad del ser humano no es para siempre. Dios ya viene, amigos, el rey ya viene, y nuestro trabajo es preparar su llegada, esperar su retorno, entender que no somos de esta tierra, que no somos de aquí y que no nos podemos distraer con trivialidades que no tienen ninguna relevancia eterna. Solo lo que hagamos para Dios tiene valor eterno. La escuela, tus posgrados, tu tienda, tu casa, tu ropa, celular, todo va a pasar. No vivamos para satisfacer nuestra carne y nuestros deseos, sino que nuestra vida refleje que realmente creemos que el rey ya viene. Es el punto principal desde el sermón. El rey, Dios quiere que entendamos, que recordemos que su venida, la venida del rey, es inminente. Su juicio está por venir. La venida del rey es inminente. Su juicio está por venir. Todo lo que vemos en este mundo será juzgado por Dios. No hay culpable que va a ser tomado por inocente. Cada crimen, cada injusticia, cada abuso sexual, cada acto de maldad sobre los más vulnerables, todo va a ser juzgado por Dios. Esto es algo que Israel perdió de vista por completo. El Israel del tiempo de Malaquías se perdió por completo. Dios los había regresado de Persia a Jerusalén para que Él reinara sobre ellos, pero ellos no querían a Dios como rey. Recuerden que estamos ya en nuestra serie El Rey y su Reino, y la he titulado así porque estamos examinando cómo la llegada del Rey Jesús a la tierra sucedió y cuál era el contexto espiritual y social de Israel antes de que Jesús llegara a la tierra. ¿Y qué estamos aprendiendo en esta serie? Que aunque Esdras lo intentó y aunque Nehemías les ayudó, el problema de Israel era mucho más serio de lo que se habían imaginado. En Malaquías leemos, hasta donde vamos hoy día, leemos narraciones tristes, sombrías, frías de un Israel que no quiere ser el reino de Dios en la tierra. Y Malaquías está predicando las palabras de Dios para arrepentimiento, pero ellos no quieren arrepentirse, todo lo contrario. De hecho,
hemos estado viendo que el consenso popular de Israel acerca de Dios era muy negativo. Había ciertas maneras de pensar en Israel acerca de Dios, ciertas filosofías que se habían propagado por Israel. Y solo como manera de repaso, veamos qué decía Israel. Vimos en primer lugar la primera filosofía, ya hace varias semanas, si ustedes recuerdan, ellos decían: Dios no nos ama, no nos ama. Después saltábamos y decían ellos: ¿en qué estamos mal? Dios, ¿en qué estamos? No entendemos. Si estamos llevando todas nuestras ofrendas. Y después ellos decían: Dios, ¿en qué somos desleales? Y vimos la semana pasada, son desleales a Dios, son desleales a la mujer. Y hoy vamos a ver la cuarta filosofía de 6 que estamos por estudiar. 2 más nos faltan. La cuarta filosofía es: Dios es injusto. Dios es injusto. Hoy vamos a ver que entre ellos se decían: oye, la verdad, entre nosotros podemos entender, Dios es injusto, ¿no es cierto? Pero cuando Malaquías los confronta, ellos responden: ¿nosotros decir que Dios es injusto? Nunca haríamos eso. Nosotros respetamos a Dios, nunca lo juzgaríamos. Pero Dios les va a demostrar que no es así. Claro que juzgan a Dios, lo critican, lo acusan, lo etiquetan, y mientras hacen todo esto con el Rey del Universo, no se dan cuenta de sus propias injusticias. Este Israel que ofrenda a Dios lo que quiere, este Israel que tiene a sacerdotes que se preocupan más por no ensuciarse ellos que ensuciar el nombre de Dios, este Israel que afirma que Dios no los ama, este Israel que es desobediente, ellos juzgan a Dios porque consideran que el actuar de Dios es errático, injusto, erróneo, imprudente. Y vamos a ver qué es lo que dice Dios al respecto. Vamos a revisar 3 puntos el día de hoy. Número 1, el rey ofendido. Número 2, el rey ya viene. Y finalmente la función del rey. Comencemos. Número 1, el rey ofendido. Vean por favor versículo 17, por lo menos las primeras palabras. Número 1, el rey ofendido. Versículo 17, todos juntos lo leemos, está en la pantalla, que dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen... Quiero que vean lo increíble de este texto. Primero, Dios no se puede cansar, ¿ok? Él no es humano. Pero Dios ocupa una herramienta literaria para expresar en términos humanos lo que Dios quería que las personas entendiesen. Y lo que Malaquías les está comunicando es que Dios está cansado. Esta palabra cansado lleva la idea de exasperado, fastidiado, agotado. ¿Y por qué Dios se encuentra en esa condición? Bueno, el texto nos dice que son las palabras de los judíos lo que tiene a Dios cansado. Y los judíos, bien a su estilo, que ya sabemos de Malaquías, preguntan ellos: bueno, ¿en qué hemos cansado a Dios? O sea, ¿qué es lo que tanto le molesta a Dios? ¿Cuáles palabras exactamente son las que exasperan a Dios tanto? Están preguntando los judíos. Y antes de examinar las palabras que Dios tanto detesta, y lo vamos a ver, quiero que vean la condición de la relación de Dios con sus ciudadanos en lo que llevamos del estudio de Malaquías. Ya vemos que las cosas no están bien. ¿Por qué los ciudadanos actúan con tan frío corazón hacia Dios? ¿Por qué tienen este resentimiento a Dios? Lo vamos a entender hoy. Vamos a examinarlo. Pero vean las palabras que tanto exasperan a Dios. Dice versículo 17, cuando ustedes dicen: todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Mucha atención aquí. Una lectura superficial de la Biblia nos dará un entendimiento superficial de la Biblia. Entonces, por los siguientes minutos quiero profundizar en este versículo para entender realmente qué es lo que está pasando con Israel. Bien, como ya les mostré en el cuadro que puse anteriormente, aquí tenemos la cuarta filosofía que se estaba propagando en Israel. Dios, tú eres injusto. A ver, nosotros podríamos preguntarnos: ¿cómo se atreven a decir eso? ¿Qué los llevó a hacer esta declaración? Porque, como ya se los había dicho, estos judíos son los mismos judíos que leemos en Nehemías capítulo 8, cuando lloraban al escuchar la palabra de Dios, estaban arrepentidos, conmocionados del punto de su arrepentimiento cuando escuchaban la predicación de Esdras. Entonces, otra vez, ¿cómo es que llegamos a un punto total de rebeldía a Dios? Vamos por partes. Primero, ¿qué estaban diciendo exactamente? Vean de nuevo la última parte, el versículo 17. Todo el que hace mal, ellos decían esto: todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia?
lo que están diciendo estos judíos, están ellos criticando duramente a Dios en dos frentes. Primero ellos están diciendo, Dios bendice a los malos. Es lo que están diciendo. El que hace mal es bueno a los ojos del Señor. O sea, Dios los ve con buenos ojos a los que hacen mal. Dicen ellos, es que los que ni siquiera creen en Dios parece como si Dios los bendice. ¿Cuál es la queja allí? Ellos no están resentidos necesariamente que a otras personas les vaya bien, pero ellos sí están muy molestos porque según su juicio a ellos no les va bien, mientras que a otros pueblos la están pasando súper bien. Amigos, están acusando a Dios de no cuidar de ellos, los ciudadanos del reino de Dios, mientras que los ciudadanos del reino de Satanás, según ellos, están muy bien. Recuerden, en este momento siguen siendo presos de Persia, no tienen nada, libertad, autonomía, prosperidad, economía, nada. Entonces, ven que las cosas no están como ellos quisieran, por eso dicen, parece que conviene más no ser de Dios. A los pueblos paganos les va mejor. Y también acusan al decir a Dios en el siguiente frente, dice, ¿dónde está el Dios de la justicia? ¿Qué quiere decir esta acusación? Que según ellos, no hay justicia en Israel. Dios es injusto. ¿Por qué? Ellos piensan, Dios no castiga a los malos, no hace el bien, no hay quien procure la justicia. Es como decir, no hay policía, no hay fiscal general, no hay jueces, no hay justicia. Entonces, pueden ver el resentimiento que estos judíos le tienen a Dios. No les va bien sirviendo a Dios porque ellos ven que Dios no bendice a los suyos. Ahora, de nuevo, cuando yo estaba estudiando este texto, yo me preguntaba, ¿pero por qué se atreven a decir esto? Y podríamos encerrarlo muy genéricamente y decir, pues porque tenían corazones muy duros. Pero no, hay una razón detrás de esto. Quiero mostrarte esto, mucha atención aquí, te quiero dar el contexto. Hace muchos años, la nación de Israel era solo un reino. Y el rey David reinó con glorioso esplendor, con gloria. Y después de David llegó Salomón, su hijo, y él llevó a toda la nación lejos de Dios, y aunque sí se arrepintió y vio la maldad en la que había caído, el daño al reino de Israel ya se había cometido. Y entonces llegaron los hijos de Salomón al trono, que terminaron por dividir la nación en dos, el reino del norte, el reino del sur, y una vez que el reino había sido dividido en dos, su fin se acercaba cada vez más. El reino del norte fue capturado por los asirios, el reino del sur fue capturado por los babilonios. Pero muchísima atención aquí, amigos. Ya en el periodo de rebeldía, Dios envió a un profeta llamado Isaías para darles malas y buenas noticias. Y las malas noticias eran: Dios va a disciplinar al reino del sur al permitir que Babilonia los conquistara. Dios los iba a exiliar a Babilonia por 70 años. Pero las buenas noticias eran que Dios guardaría a un remanente, es decir, a un pequeño grupo de creyentes que regresarían del exilio a Jerusalén. Y que ellos, según lo que decía Isaías, iban a ser el reino de Dios. Véanlo ustedes mismos en Isaías 10:20. Esto es lo que los judíos de Malaquías leían. Isaías 10:20 dice: sucederá en aquel día que el remanente de Israel, esto es antes de que naciera Malaquías, esto es antes de que naciera Esther, estos años atrás, cientos de años antes de Esdras, Nehemías, Esther, Malaquías. Dice Isaías: va a venir un remanente de Israel y de los de la casa de Jacob que hayan escapado. No volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso, pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo y vean todas las repeticiones, remanente volverá. Entonces, quiero que sigan la historia. Isaías había profetizado que un remanente iba a volver de esa cautividad. ¿Y qué hemos estado estudiando durante el último año y medio? Que de Persia, un pequeño remanente, cerca de 50,000 personas, regresaron a Jerusalén. Recuerden, la mayoría de las personas se quisieron quedar en Persia,
Pero este grupo de judíos sí regresaron y leen el texto que está en la pantalla, estos judíos, y ellos piensan, nosotros somos ese remanente. Nosotros somos los fieles. Nosotros somos el futuro del reino de Dios. Y no nada más esto, sino que un poquito más adelante, después de que Isaías les dijo que un remanente iba a regresar, vean todo lo que Dios les promete. En Isaías 11, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará frutos de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Él, este retoño del tronco de Isaí, se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. O sea, imagínate que un niño haga todo esto. La vaca con la osa va a pastar y sus crías se van a echar juntas. Y el león, como el buey, ya no va a comer animales, va a comer paja. Entonces, imagínate la expectativa de los judíos del tiempo de Malaquías. O sea, ellos leen esto y dicen, nosotros somos el remanente. Y ese es el reino que va a acercarse ya. Ellos piensan, nosotros somos este reino. Ellos piensan, Isaías estaba hablando de nosotros. Pero al pasar de los años, ven que las cosas no cambian. No ven un reino como el que Isaías describe aquí. No ven justicia, ven pobreza y ven muerte y opresión y dolor. El lobo no está morando con el cordero. El león no está comiendo paja. Y se comienzan a desesperar porque ellos se piensan los fieles de Dios. Ellos se sienten el remanente de Dios, a diferencia del millón de judíos que se quedaron en Persia. Ellos sí regresaron, ellos dejaron todo para regresar a Jerusalén, pero están pasando los años y ni el reino ni el rey están presentes y se sienten traicionados por Dios. Dejaron todo para seguir a Dios y Dios no les ha pagado como debería. Por eso sienten, Dios no nos ama. Por eso sienten, Dios no es justo. Ese es el punto, amigos, y mucha atención aquí. Ellos servían porque querían el premio del reino de Dios. Ahora, no quiero generalizar aquí. No tengo duda de que realmente sí había un remanente en Israel. No tengo duda de que realmente había personas fieles en Israel. Pues tenemos el caso de Esdras y de Nehemías, Zorobabel, Sesbazar. Pero en términos generales, los judíos que habían regresado a Jerusalén estaban desesperados y decepcionados de Dios porque no recibían lo que pensaban que les iba a tocar. Pero se equivocaron. Las cosas no funcionan así en el reino de Dios. Nosotros no damos a Dios para que Él nos dé, sino que hacemos lo que hacemos por amor, por lealtad y por obediencia. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros tenemos la misma actitud? Queremos que Dios nos sane, que nos quite de toda enfermedad, que nos dé prosperidad con cosas materiales, con bendiciones, pero cuando hablamos de bendiciones hablamos de cosas materiales, que nuestros hijos no se enfermen, que nos vaya muy bien en el trabajo o que la vida lleve la trayectoria que nosotros deseamos. Pero cuando no pasan estas cosas, sí volteamos y le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Qué te hice para que me trates así? ¿Por qué yo? ¿Por qué no me amas? ¿Y qué tan equivocados estamos nosotros? ¿Qué tan equivocados estaban ellos? Dios no nos traiciona, amigos. Al contrario, Dios siempre es fiel con nosotros. Él vela por sus hijos y los cuida con ternura y amor. Dios no les debía nada a estos judíos. Sí, Dios había hablado de un remanente en Israel. Y sí, Dios había hablado de un Mesías que estaba por venir. Y sí, estos judíos dejaron todo en Persia para regresar a Jerusalén, pero Dios no se acopla a nuestros tiempos, nosotros nos ajustamos a los tiempos de Dios. Que por cierto, es la misma actitud que los discípulos tuvieron, no lo tengo en mis notas esto, pero es la misma actitud que los discípulos tuvieron cuando Jesús va a ascender al cielo y le dicen, Señor, ¿ya? Eso de Isaías y el reino, ¿ya? Y el Señor Jesucristo les contesta, no es para ustedes saber los tiempos y las sazones.
Entonces, ya hemos estado estudiando Esdras, Nehemías y Esther, y en cada libro de Esdras, Nehemías, Esther, Malaquías, vemos a Dios bendiciéndolos y protegiéndolos y amándolos y preservándolos, pero eso no era suficiente para ellos. ¿Sabes por qué? Ellos querían las promesas del reino más de lo que anhelaban el reino de Dios. Ese era su problema. Les gustaba eso de reino eterno. Eso sí, les llamaba la atención eso de que no nos va a faltar nada. En pocas palabras, buscaban sus propios intereses y conveniencia. Ese siempre es nuestro problema. Por cierto, cuando Jesús llegó a la tierra, tuvo el mismo problema. ¿Recuerdas lo que la mamá de 2 discípulos le pidió al Señor Jesucristo? Mateo 20 dice, entonces se acercó Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. ¿Qué va a pedir esta mamita? Dice, Jesús le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos. ¿A qué reino se refiere la mamá de estos 2 discípulos? Al reino de Isaías, al único reino que cualquier judío pensaba y conocía, el del Mesías. Ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Querían poder. Las personas quieren influencia, los beneficios del reino de Dios. Era el mismo problema que el Israel de Malaquías tenía, y Dios no se agrada de ello. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se trata de ti, se trata de Él. Se trata del rey, de su poder, de su gloria, de su soberanía. Y claro que nos bendice y comparte con nosotros su reino. De eso se trata toda la Biblia. Pero cuando vemos a Dios como lo que más me conviene, estamos viendo mal a Dios. Frases como, mira, a mí me gusta el cristianismo porque es lo que más me da paz. De todas las religiones que he visto, es la que más me gusta. Es que me gusta el compañerismo de las iglesias cristianas. Es que me gusta porque me caen bien los que van allí. Y aunque qué bueno que te caigan bien y qué bueno que te guste el compañerismo, todas estas frases demuestran que solo estás buscando las bendiciones de Dios más que al Dios de las bendiciones. Bien, ahí tenemos el rey ofendido. En segundo lugar, vean conmigo, el rey ya viene. El rey ya viene. Versículo 1 del 3er capítulo. Dice, y todos juntos leamos este versículo entero, por favor, en voz alta. Dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor. Wow, mucha atención con lo que Dios está afirmando aquí. Él dice que va a enviar a un mensajero que va a preparar el camino. ¿Quién es este mensajero? Bueno, hay 2 opciones. La primera, la menos popular, es que el mensajero es Malaquías mismo, como el predicador que está enviando este mensaje. ¿Por qué pensamos eso? Porque Malaquías, su nombre, se los dije al inicio de esta serie, literalmente quiere decir mi mensajero. Cuando él dice enviaré a mi mensajero, en el hebreo es enviaré a Malaquías, mi mensajero. Y puede que Dios esté diciendo que Malaquías es el mensajero y está preparando el camino, y su predicación y su profecía y su servicio es la marca de que el camino se está preparando. La otra opción, como algunos de ustedes dijeron, es Juan el Bautista, es otro profeta de Dios que con su predicación y su fidelidad prepara el camino del que está hablando aquí. Independientemente de quién sea, ambos hombres cumplen en un grado u otro con esta descripción. El punto es que el mensajero de Dios sí llegó a preparar el camino. Pero noten, por favor, que no es cualquier camino. Nos dice el texto que es el camino de Dios. Esto quiere decir que Dios mismo iba a visitarlos. La cultura judía, en gran parte, creía en el enviado de Dios, en un Mesías. Pero ellos pensaban que el enviado de Dios iba a ser un humano, como David, como tú y como yo. Un hombre que iba a ser valeroso y militarmente talentoso y políticamente hábil y carismático y fiel a Dios también. Pero lo que está diciendo aquí Dios es gigantesco. Él dice, no voy a enviar a un ser humano. Dice, yo ya vengo. En breve voy a visitarlos. No tardo mucho más. Y vean el lugar al que Dios nos dice en este texto que va a ir. Nos dijo que va a ir al templo. El templo es el punto de reunión de Dios con los hombres. Y Dios está anunciando en este versículo que cuando venga a ellos,
iría al templo para dar por terminada la función de ese edificio y mostrarles ahora que la relación de Dios es a través de Él mismo, del Mesías, y ya no a través de ese edificio. Por eso es tan crucial cuando leemos en Marcos capítulo 11 que muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante, los que le seguían gritaban Hosana, bendito. Y vean lo que dice este texto, y Marcos nos lo pone para muy claramente conectar con la profecía de Malaquías. Dice, bendito ¿quién? El que viene en el nombre del Señor. Y vean de nuevo, dice, bendito el reino de nuestro padre David, que viene Hosana en las alturas. Y entonces Jesús entró en Jerusalén y fue ¿a dónde? Al templo. Y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12. Ya era hora avanzada. El texto entonces que estamos estudiando esta mañana en Malaquías capítulo 3 se cumplió en Marcos capítulo 11. El rey llegó y el rey trajo el reino y el rey fue al templo y lo visitó y dio por terminada la función del templo. Pero en Malaquías Dios les está diciendo, hey, no me he olvidado del Mesías, no he olvidado la profecía de Isaías, ni la profecía del reino, ni que el lobo va a andar con el cordero, ya voy, el reino ya viene. Pero mucha atención con lo que Dios les advierte acerca de la llegada de su Mesías. Versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Qué cambio de tensión hay aquí? Dice, ¿quién va a poder soportar el día que venga este rey? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Eso está increíble, porque en esencia lo que Dios les está diciendo es, el día que tanto añoran, por el que están tan enojados, que piensan que los defraudé y piensan que los abandoné y dicen, ya ni conviene servir a Dios, ese día que tanto ustedes quieren que venga, no es lo que ustedes esperan. Ustedes piensan que el día del Señor es el día que ustedes van a obtener gloria y poder. Creen que el reino se trata de ustedes, pero en realidad, ¿quién va a poder soportar el día de su venida cuando llegue el rey a la tierra? ¿Quién va a poder mantenerse firme? ¿Y cuál es la respuesta a estas preguntas retóricas? Nadie. Nadie de ustedes, dice Malaquías. Porque estaban muy sucios, muy corrompidos, muy distorsionados. Y Dios nos dice que el rey es como fuego de fundidor. ¿Qué quiere decir esto? Que Él viene a buscar y a salvar al verdadero remanente. El fuego de fundidor limpia los metales de impureza, separa la suciedad del metal precioso. Así será el Mesías. Dios les está diciendo, ustedes esperan otra cosa, no saben lo que viene. Mucha atención con esto. Dios está diciendo, sí viene el día del reino, y sí viene el día del león con el cordero, pero antes viene primero un proceso de purificación, y si ustedes no se arrepienten, nadie va a soportar la llegada de ese Mesías. Y en efecto así fue. Jesús vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Jesús vino a ser un verdadero Israel, un verdadero remanente. Jesús vino a limpiarnos y a lavarnos como un fuego purificador. Por eso Juan dice, en 1 Juan 1:7, leemos todos juntos en voz alta, dice, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos que los unos con los otros, y esta parte muy importante, ¿y qué? ¿Y la? En la sangre de Jesús encontramos ese poder purificador de nuestros pecados. Nos limpia. Pero mucha atención con esto, amigos. Aunque en esa primer venida de Jesús a la tierra, en Jerusalén, en Belén, Nazaret, todo lo que vamos a estudiar en Mateo, sí nos limpió y sí nos purificó por medio de su muerte, aún no vemos la plena purificación y juicio de todo. Aún no vemos todavía un reino donde esté el león con el cordero, ¿o sí? ¿Ha sido algún zoológico donde tienen al león con el corderito? No, todavía no vemos eso nosotros. Entonces, cuando aquí Malaquías dice quién va a soportar el día del Señor, no está hablando de esa primer venida del Señor Jesús a la tierra, que ya sucedió,
sino está hablando de la segunda venida de Jesús a la tierra, de la venida cuando ahora sí haya un juicio que dé justa retribución a todos los que se han rebelado contra Dios. Por eso, dice Malaquías, el día del Señor no es lo que ustedes piensan, no son riquezas para ustedes, no son bienes, bienestar, cosas materiales, es juicio, juicio. El día del Señor es juicio para ellos. El libro de Apocalipsis que nos revela cómo será el tiempo, cómo serán los finales de los tiempos y el inicio del reino eterno, nos dice exactamente cómo será el día del Señor. Véanlo conmigo por favor en Apocalipsis 6. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Escóndanos de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Ves cómo la Biblia se conecta entre sí? Malaquías les dice: el día del Señor no es lo que ustedes esperan. Será un día en el que los que no creyeron verdaderamente no podrán sostenerse, no podrán soportarlo, que es exactamente lo que Malaquías dice en nuestro texto. ¿Quién va a poder mantenerse de pie ese día? Y la respuesta es nadie. Solo los que estén lavados en la sangre de nuestro Señor Jesús. Ahora quiero que sigan la línea de lo que estamos estudiando. El problema de los judíos, según ellos, es que Dios es injusto. A los malos, según ellos, les va bien, pero a los buenos, ellos consideran, nos va mal. Y obviamente ellos se consideraban los buenos. Pero quiero que vean qué tan equivocados estaban. En tercer lugar, y con eso cerramos, vean la función del rey. Número 3, la función del rey. Versículo 3. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Está hablando del Mesías, del que va a venir a poner el reino. Y purificará a los, ¿quiénes? Hijos de Leví. Y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. El enviado de Dios, este Mesías, este ungido del Señor, tiene como función, entre muchas otras cosas, purificar a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes. Y esta nueva línea sacerdotal va a presentar ofrendas en justicia al Señor. Y claro que esto es un inmenso contraste a lo que tenían en ese momento, porque recuerdan que ya vimos hace un par de semanas que sus sacerdotes se preocupaban más de no ensuciarse ellos que de no ensuciar el nombre de Dios. Pero este versículo es una promesa futura, aún no ha ocurrido del todo, ¿verdad? Por eso sabemos que el día del Señor no está haciendo referencia a la primer venida del Señor Jesucristo a la tierra, está haciendo referencia a su futura y segunda venida de Jesús a la tierra. Este versículo no se ha cumplido aún. Pero viene el día, como ya lo vimos en Apocalipsis, cuando nuestro rey cumpla esta promesa, y la promesa del versículo 4. Léanla por favor en voz alta, todos juntos, con voz fuerte. Dice: entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Aún otra vez, estamos esperando esa promesa todavía. Cuando los sacerdotes de Dios puedan ofrecer ofrenda grata a Dios, pero quiero que vean que el plan de Dios nunca se arruina. Sí, en este momento los sacerdotes le estaban robando la gloria a Dios. Sí, en este momento los sacerdotes son un caos, pero no será así para siempre. Esta promesa es hermosa porque podemos ver que va a llegar un día cuando haya sacerdotes que sirvan a Dios de una manera perfecta, pura y agradable a su nombre. Ahora, y antes de pasar al versículo 5, quiero que recuerden lo que dije al principio. Este Israel se comía a los grupos más vulnerables. Y mucha atención aquí porque quiero que vean la hipocresía que tenían. Mientras decían que a los malos les iba bien, no se daban cuenta que ellos eran peores que los malos de allá afuera. Ellos querían que Dios se acercara a ellos. Ellos querían que el día del Señor ya llegara, porque ya de esas promesas que nos hiciste, pues nos debes. No vinimos aquí de gratis. Ellos querían el reino de Dios, pero vean lo que sucederá en el reino de Dios, versículo 5. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo, que por cierto ya nos lo había dicho la semana pasada, va a ser un testigo contra los hombres porque eran desleales a la mujer. Aquí dice que Dios se va a levantar como un testigo veloz, rapidísimo, contra y estos son grupos en Israel, hechiceros, adúlteros, los que juran en falso. Es un testigo por la viuda y el huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué tenemos aquí?
Dios está advirtiendo que se acerca el día que ellos tanto piden, pero que ese día el rey se acercará a ellos no como un abogado defensor, sino como un testigo acusador. Este pueblo que tanto sufre de ver a los pueblos paganos que la llevan mejor, va a recibir un juicio. Este pueblo que está tan indignado de que Dios no ve sus obras buenas, su fidelidad de regresar a Jerusalén, dejamos todo, dicen ellos, y regresamos para ser tu fiel remanente. No ven que Dios los esté premiando. Y este pueblo dice, eres injusto. Y Dios dice, ¿injusto yo? Ah, no, injustos ustedes. Y el juicio más bien lo voy a hacer yo sobre ustedes. Y el versículo 5 nos da una lista de crímenes imputados en su contra. Crímenes que Dios va a juzgar. Pero ellos se pensaban el remanente fiel de Dios. En Israel había hechiceros. Ese primer crimen es hechicería. Esto tiene que ver con la adivinación, tratar de saber las cosas ocultas, o bien el ocultismo. ¿Por qué está tan penado este crimen? Porque queremos ser como Dios, saber el futuro. Lo mismito que se le ofreció a Eva, por cierto. Queremos saber el futuro, queremos saber los misterios de la vida. Y vamos a las fuerzas satánicas para tratar de averiguar nuestras inquietudes. Los ciudadanos del reino, mucha atención con esto, no tenemos nada que hacer con videntes, lectura de cartas, lectura de manos o cualquier clase de disciplina obscura que hace contacto con los muertos o pide ayuda de los espíritus obscuros. Es lo que los judíos del tiempo de Malaquías estaban haciendo, y puedes ver la negligencia de no atender al Dios del universo, porque mejor van con Satanás y con sus secuaces para pedir ayuda e instrucción y conocimiento. El segundo crimen que Dios los acusa aquí es adulterio. Ustedes que se dicen el remanente, ustedes cuando leen Isaías y piensan, nosotros somos ese remanente que regresamos y mira, no, Dios ya nos va a dar. Ustedes no se dan cuenta que tienen en sus filas a personas adúlteras. Y Dios iba a juzgar a todos aquellos que estaban engañando a sus cónyuges. Y la mayoría de los criminales de este mal en ese entonces y todavía hoy son los hombres. Los hombres engañan a sus esposas, no en el momento que cometen un mal, sino en el momento o desde el momento que la mente comienza a diseñar ese plan mortal. El adulterio es repudiado de parte de Dios, amigos. Así que ama a tu esposa, ama a la mujer de tu juventud. No la engañes con otra mujer, ten temor de Dios y amor a Él. Respeta a la mujer de tu prójimo. Limita tus pasos con el sexo opuesto. No hay tal cosa como que nada más somos amigos. No, tú estás exagerando. Somos amigos. Porque aunque tal vez nunca caigas en adulterio con esa mejor amiga que tienes, solo estás faltando el respeto a tu esposa y estás abriendo puertas para que sí caigas con alguna otra amiga que vayas a coleccionar. El hombre y la mujer cuando están casados ya no necesitan un mejor amigo o mejor amiga del sexo opuesto. La mejor amiga del esposo es su esposa y viceversa. Cuida tus coqueteos y tus piropos y tus mensajes de texto. Si escondes tu teléfono porque no quieres que tu esposa te lo vea, y si tu contraseña de Facebook es privada y tu esposa no la sabe, y la excusa en la actualidad es que no nos metemos en lo del otro. No nos metemos en lo del otro. Todo eso son señales de que algo no está bien y tal vez no pase nada aún. Pero estás preparando todo para que el día que Satanás te tiente, o el día que tu carne se debilite en esa área, tengas todo listo, la privacidad y las cortinas bien puestas para que nadie pueda ver lo que está pasando en ti. Y desde luego que la solución, no estoy sugiriendo que la solución para combatir el adulterio es compartirse las contraseñas. No, la solución es cuidar tu corazón y tu alma. Así que constantemente revisa y evalúa tus pensamientos y tus emociones y tus acciones y pide a Dios un amor especial por tu esposa y un temor especial por el adulterio. El tercer crimen que pone aquí estos judíos que se creían remanente fiel, dice, ustedes son mentirosos. Literalmente dice el texto, juran en falso. Jesús vendría a reafirmar esta verdad. Jesús les dice, ya no juren, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Los judíos de Malaquías juraban por todas las cosas y juraban mentiras con tal de alcanzar su propio interés. Así que cuida tu lengua del mal y tus labios
de hablar engaño. No les enseñes a tus hijos a mentir, que no sea tu día a día. No existe tal cosa como mentiritas blancas. Sé íntegro, sé transparente, di la verdad siempre. Cuarto crimen de que ellos acusan es la opresión contra los esclavos, contra los menores, contra las mujeres. La semana pasada o la semana antepasada estudiamos cómo los hombres abandonaban a sus mujeres. Y aquí vemos que no nada más los hombres las abandonaban, sino que también como sociedad las vomitaban. Los huérfanos se quedaban sin protección paternal. Las mujeres no tenían provisión conyugal. Los esclavos no tenían derechos laborales. Pero la ley de Dios protegía a cada uno de estos sectores. Y sin embargo a ellos no les importaba, no tenían corazón para el débil. Al contrario, dice el texto que los oprimían. La sociedad judía tendría que haber cuidado a estos sectores vulnerables y sin embargo no lo estaban haciendo. Amigos, nosotros hacemos lo mismo. Podemos pasar por la calle y ver a niños así y no hacer nada al respecto. Estamos tan acostumbrados ya. A veces la imagen es tan fuerte que prefieres voltear la mirada a otro lado con tal de no ver a estos niños o mujeres con pequeñitos. Es un mecanismo de defensa de la mente. Cuando hay algo tan fuerte, tan gráfico, dejamos de verlo, pensamos en otra cosa. Yo sé que no todos tenemos esa reacción, pero algunos de nosotros tal vez no sabemos cómo reaccionar. Y es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto. No lo ignoramos, no nos acostumbramos a verlos sin sentir dolor. Nuestra reacción al ver estas imágenes debe ser de profundísimo pesar. Lágrimas deben salir de nuestros ojos. Debemos orar por ellos, orar con ellos y darles alimento o vestimenta. En la Ciudad de México hay muchísimas personas en condición de calle que se aprovechan de las personas. Hay personas que hacen de pedir dinero su trabajo y les va muy bien. Hay padres sin escrúpulos que usan a sus hijos para causar lástima y que las personas les den dinero. Y también hay personas que usan el dinero que les dan para sus propios vicios. Entiendo todo eso. Y necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo actuar en cada circunstancia. Pero nada de eso significa que dejamos de orar a Dios. No dejamos de rogar a Dios. Cuando vemos esto decimos, Señor, ven pronto. Repara esta sociedad. Que sí instale un reino donde sí el león y el cordero puedan cohabitar juntos. Porque el que tenemos en este momento, el gobierno que tenemos en este momento, el reino, y no estoy hablando del gobierno mexicano, sino el reino del mundo que tenemos en este momento, no funciona bien, no protege a los débiles. Santiago lo dice así: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visiten a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guárdense sin mancha del mundo. Amigos, los pequeños de las calles son las víctimas de este mundo malo. Y me rompe el corazón ver la tristeza de sus ojos cuando juegan entre el polvo y la tierra. Y sin zapatos caminan por sucias calles y sin un futuro claro. Quiero que mi corazón sienta un dolor como el que Dios sintió aquí en Malaquías al ver a los judíos que no cuidaban a las huérfanas, a los huérfanos, que no cuidaban a las viudas y a los esclavos, y dice: yo voy a defenderlos. ¿Sientes tú ese mismo dolor? Nunca ahuyentes a niños que te piden dinero con sus mazapanes y con las cosas que nos quieren vender. Nunca desprecies a los más pobres. Nunca seas clasista o elitista pensando que eres más por lo que tienes. No les pongas apodos a las personas que están en condición de calle. No los denigres. Protege a los pobres, a los huérfanos y a las viudas con sabiduría. Dales lo que tengas y que en tu sonrisa y en tu trato sientan el amor de Dios sobre de ellos. Y finalmente, el crimen en el que Dios acusa a estas personas son racistas, no temerosos de Dios. Cuando llegaba el extranjero no le ayudaban a integrarse a la comunidad, sino que lo aislaban, lo hacían a un lado. No eres judío, pensando que nada más nosotros somos el remanente fiel de Dios. No, para afuera. No, tú nos quitas bendiciones, tú nos vas a quitar posiciones. Todos estaban demasiado sucios para ellos. ¿Cómo podemos concluir este sermón, iglesia? Este Israel estaba totalmente perdido, pensando que eran el remanente de Dios y quejándose. Pues si ya llegamos, ya nos sacaste, Isaías lo prometió, pues ¿qué pasó, Dios?
Y al paso de los años empezaron a decir, ¿sabes qué? No, lo que Dios te diga, créele la mitad. No es fiel. Sin darse cuenta de que ellos estaban cometiendo estos terribles delitos. Por eso 400 años más tarde Jesús vendría a la tierra a mostrarnos el verdadero remanente de Israel y eligió a 12 hombres de los sectores más insignificantes de Israel para cambiar y transformar el mundo entero, pero aún falta más. Su reino no ha llegado plenamente porque aún estamos esperando que se cumpla la plena llegada del reino de Dios a la tierra, y por eso el Señor Jesucristo nos enseñó a orar: Dios, venga tu reino. Y esa es nuestra oración, que el reino de Dios ya venga. Y de acuerdo a ese texto, viene muy pronto. Vamos a orar.